Súmase que el Señor Jesús hubiera dejado dicho que todo cristiano se tiene que hacer una cruz como esta, y que usted tiene que cargar con esta cruz todos los días a todo lugar donde usted vaya. Entonces, por ejemplo, usted va a ir al trabajo, usted se echa la cruz y se va para el trabajo. Usted en el trabajo tiene que entrar al baño, entonces usted llega, va, busca el baño, mete la cruz al baño, la pone por ahí en un ladito y entra al baño. Supóngase que usted, no sé si va en mío, ¿cómo hace usted para llevar esta cruz en el mío? Mejor, para los que andan en moto, ¿cómo usted para cargar esta cruz en moto? O los que andan en bicicleta, tienen uno aquí pedaleando la musculatura que saca. Pero digamos que el Señor mandó a que se cargara una cruz como esta. Cierto que es un poco incómodo, ¿verdad? Andar a toda hora y a todo lugar con una cruz tan pesada y tan grande como esa. Bueno, pero la verdad es que eso no está tan lejos de la realidad que tenemos que vivir los creyentes. El Señor dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Sabemos que ser creyente significa tomar la cruz, y tomar la cruz es morir diariamente a nosotros mismos. Cada uno anda con una cruz, cada uno está crucificado con Cristo, ¿verdad? Debemos morir, renunciar a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor en el Evangelio nos enseña, de tomar la cruz y seguirlo. Pablo dice: con Cristo estamos juntamente crucificados con Él. Ahora, ¿cuántos de ustedes en ocasiones se han sentido incómodos como cristianos y han querido coger la cruz y tirarla? ¿Cuántos de ustedes se han bajado de la cruz? ¿Sí o no? Muchas veces. Cuando va uno conduciendo, por ejemplo, y se le mete otro carro ahí, o se pasa un semáforo alguien en rojo y usted quiere bajar de la cruz. Cuando pelea con su esposa, cuando tiene una situación con algún hermano de la iglesia, una situación en el trabajo. ¿Cuántos creyentes se han bajado de la cruz? ¿Cuántos creyentes han dicho: no, qué cruz ni qué nada, yo también soy hombre, yo también siento, yo también tengo sentimientos? Es normal que en ocasiones queramos tirar la cruz o queramos deshacernos de la cruz, porque en nosotros hay una lucha interna, hay un deseo por la santidad, hay un deseo por agradar al Señor, hay un deseo por vivir para Dios, pero también hay una lucha intensa, interna, contra el pecado en nuestra vida. Y todo creyente, por muy maduro que sea, tiene que reconocer eso. Es más, entre más maduro sea, más discernimiento tiene para ver sus propias luchas internas, como el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Acerca del aguijón en la carne. Lo que no quiero hacer muchas veces, eso termino haciendo. Muchos anhelaríamos botar la cruz por esa fricción interna que existe y darle rienda suelta al pecado. Además, muchos anhelan hoy en día un evangelio sin cruz. Muchos anhelan un evangelio sin cruz. Muchos han propuesto un evangelio sin cruz, como es el caso de creciendo en gracia, o como algunos dicen, creciendo en desgracia, de este señor Manuel de Jesús Miranda, que ahora él murió y ahora una de las mujeres de él es la que ha tomado el liderazgo, y ahora dice que Dios es mujer y que reencarnó en ella. Imagínense, si antes estaban medio, ahora están peor. Pero se propone un evangelio sin cruz. Es decir, usted puede ser cristiano y vivir en pecado, porque Cristo ya nos liberó del pecado. Ya, por mucho que hagamos, nuestro cuerpo no se va a contaminar con el pecado. Es lo que propone Creciendo en Gracia. Muchos anhelan un evangelio sin cruz, como muchos cristianos con una teología liberal. ¿Qué es lo que quieren hacer? Fomentar un evangelio sin cruz, donde usted pueda dar rienda suelta al pecado y pueda seguir siendo cristiano a la vez. Hermano, déjeme decirle que no existe tal cosa como un evangelio sin cruz. No existe. Eso es una incoherencia, una incongruencia. Eso es ilógico. El evangelio significa tomar la cruz del Señor. Ahora, y no hablo en términos, es que usted voy a ver toda la iglesia mañana saliendo a trabajar con cruces de estas. No, en el sentido de que no hay evangelio sin una muerte a sí mismo, sin una muerte al pecado. La verdad es que no hay cristianismo sin cruz. La cruz es algo que debemos cargar todos los días. Lo repito, la cruz es algo que debemos cargar todos los días, en todo tiempo
y en todo momento, por incómodo que nos parezca. Hoy vamos a estudiar esto en el Evangelio de Marcos, en el pasaje al que hemos llegado, que me corresponde predicar en esta noche. Y es cuando Jesús anuncia por primera vez su muerte. Y lo he dividido, como normalmente lo hago, en 3 escenas. La primera escena la he titulado Jesús anuncia por primera vez su muerte, y está en el versículo 31, Marcos 8, versículo 31. El Señor toma a sus discípulos, los reúne y les dice lo siguiente: y comenzó a enseñarles que a él le era necesario, que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, a él, padecer mucho. Y escuchen estas palabras: y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Aquí tenemos a Jesús por primera vez reuniendo a sus discípulos para hablarles acerca de su muerte. Y en esta conversación el Señor empieza a enseñarles claramente, dice el texto, que a él le era necesario morir y ser desechado por los escribas, por los fariseos, por los ancianos, y morir cruelmente y resucitar al 3er día. Es decir, el Señor les está diciendo a sus discípulos, por primera vez anunciando su muerte, enseñándoles que hay un plan llevándose a cabo. El Señor les dice: es necesario que yo padezca, muera y resucita. Es necesario porque hay un plan establecido, porque hay un plan donde Dios ya diseñó que las cosas tienen que pasar de esa manera, porque hay un plan llevándose a cabo, un plan de salvación, un plan de redención que se está llevando meticulosamente a cabo y se está cumpliendo conforme a lo que mi Padre ha establecido. Jesús les está diciendo: es necesario que estas cosas pasen porque así lo designó mi Padre. Mire, hermano, Jesús nació con un único propósito: morir. Yo creo que la primera persona que nace y dice: quiero morir, porque ese era el propósito de su vida. El éxito de la vida de Jesús era morir, y morir en una cruz. Ese era el resumen de la vida del Señor. Si el Señor hoy en día si hubiera nacido hoy en día, eso es chévere, que nosotros hubiéramos sido la generación que recibió al Maestro, y que el Señor hubiera nacido hoy en día con todos los medios de comunicación, los canales, las redes sociales que hay. Yo me imagino que le lloverían las entrevistas, y de pronto tomarían a Jesús por ahí, uno de los grandes youtubers que hay hoy en día, porque ya la gente ni noticiero ve, sino youtuber. Entonces uno de estos youtubers de noticias lo toma y le dice: Señor, hemos visto la popularidad que tienes. Señor, hemos visto los resultados, cómo Dios te usa de manera poderosa. Hemos visto la fama, los seguidores que tienen en Instagram, los seguidores que tienes en Facebook, en YouTube. Señor, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es el propósito que tú tienes con todo esto? ¿A dónde quieres llegar con tanta reputación y tanta fama? Y me imagino al Señor sentado calmadamente diciendo: yo lo único que quiero es morirme. ¿Lo paro o sigo grabando? Sigue grabando. Y no morirme de cualquier manera. Yo quiero morir cruelmente en una cruz y ser desechado por los hombres, porque así lo estableció mi Padre. Esa hubiera sido su respuesta. Porque el fin de la vida de Cristo, la esencia de la vida de Cristo, era morir y resucitar para cumplir con el plan de Dios. Por eso es que el Evangelio suena a locura. Suena a locura. Pablo dice: es locura. Para los griegos que buscan sabiduría, el Evangelio es locura. Puede sonar incoherente que Dios se haga hombre y su deseo más profundo sea morir en una cruz de manera cruel para expiar el pecado de los hombres. Pablo dice: es locura. Es locura. No era cualquier tipo de muerte. Jesús dice, miren lo que dice en el versículo, empezó a enseñarles a ellos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. O sea, primero le dice: es necesario que yo padezca mucho, es decir, sufra demasiado. Luego les dice, yo me imagino esa conversación. Yo me ponía ahí, yo diría, si yo fuera un discípulo de Cristo ahí sentado entre esos 12, ¿cómo podría tomar yo esa conversación? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y que sea desechado. Les dice Jesús a ellos: que sea despreciado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y después que muera. Ay, después voy a resucitar al 3er día.
No era cualquier tipo de muerte, necesitaba ser repudiado, desechado, padecer, sufrir intensamente y ser humillado por los hombres. ¿Cómo habrá sonado eso en los oídos de los discípulos? Ahora, Isaías, 700 años antes, el profeta Isaías plasmó gráficamente cómo iba a ser la muerte de Cristo. Ya Dios había anunciado que el Cristo tenía que morir de esa manera, con desprecio, con humillación, como el peor de los criminales. Debía morir Jesús y ser tratado Jesús. Isaías nos dice, apúntelo, luego lo lee, Isaías 53, del 3 al 5, una visión gráfica 700 años antes de la muerte de Cristo. Dice Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¡Wow! ¡Qué frase! Varón de dolores. Luego dice: experimentado en el quebranto. ¿Qué te suena eso? Varón de dolores, experimentado en el quebranto. Esta está llena de agua y no la aplastada. Quebranto es eso, es triturado. Ojo a esto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es el cuadro que pinta Isaías 700, 800, estoy ahí, no lo tengo claro, años antes de que Cristo fuera a morir a una cruz. Un cuadro perfecto del sufrimiento del Mesías. Y es que la muerte de Cristo fue meticulosamente programada, alineada, establecida, diseñada desde antes, ni siquiera 800 años antes, desde que Isaías lo dijo. Fue diseñada desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que Adán y Eva fueran creados, desde antes que Adán y Eva cayeran en pecado. Porque ese es Dios, que conoce todas las cosas. Apúntelo, por favor. Apocalipsis 13:8, me gusta mucho ese texto. Y adoraron a la bestia, está hablando de los que no creyeron en Cristo, todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que le pertenece al Cordero, o sea, a Cristo, que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Una muerte diseñada desde el principio de todas las cosas. Primera de Pedro 1:20 dice: porque Él estaba preparado, hablando de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Hay un plan diseñado, bosquejado, estructurado, organizado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, para nosotros puede ser un poco difícil de entender, pero yo pienso que es comprensible. Para nosotros es comprensible entender desde este lado de la cruz, después de la muerte de Cristo, después de estudiar el Antiguo Testamento, después de tener el Nuevo Testamento y después de 2000 años de teología de la iglesia, para nosotros hay claridad y nosotros podemos ver el panorama, el cuadro bien pintado. Pero recuerde que Jesús está hablando con unos discípulos que no tenían el Nuevo Testamento, que están experimentando el proceso con Él, que no tienen la información que usted y yo tenemos, ni el desarrollo teológico que usted y yo hoy en día podemos tener. Para ellos era incomprensible. Para ellos estas palabras eran extrañas, y no solo extrañas, iban en contra de sus expectativas, iban en contra de lo que ellos realmente querían. ¿Quién era Jesús para los discípulos? ¿Cuál era el Mesías que esperaba el pueblo de Israel? Un rey, un hombre con liderazgo, que viniera a librar a Israel de la cautividad del imperio romano y a darle libertad. Ellos esperaban un rey, un hombre poderoso, un guerrero que se levantara contra el imperio y pudiera darle la libertad a Israel, que por muchos años ya no tenía. Esas eran las expectativas del pueblo judío con el Mesías. Eran las expectativas de los discípulos con Jesús. Era lo que ellos querían.
Ellos veían en él la esperanza de Israel, el líder que los iba a librar de la esclavitud romana. Y Jesús trató de muchas maneras, hablo desde una perspectiva humana, trató de muchas maneras de persuadirlos frente a este tema. Mire que el versículo 32 dice que Él les decía claramente, Él les hablaba claramente, o en pocas palabras les decía, yo no soy ese libertador que ustedes piensan de esa manera. Yo soy un siervo sufriente, yo debo ir a la cruz. Lo decía claramente, no por parábola, no por acertijo, no por nada. Se lo decía claramente, pero ellos no lo entendían. Jesús les enseñaba claramente que su reino no era de este mundo. 3 veces les enseñó que tenía que morir, ir a una cruz y padecer y resucitar. Y en todas 3 ellos se enojaron y no entendieron. Porque eso iba en contra de sus expectativas, de por qué ellos habían decidido tal vez seguir con Él. Jesús les enseñó de muchas maneras que Él no era el rey libertador, sino un siervo humillado, oprimido y desechado por los hombres. Era muy difícil de entender para los discípulos por la expectativa que ellos tenían de Jesús. Su mente no lo entendía, y menos cuando Él les decía que tenía que hacer todo esto y que al tercer día iba a resucitar. O sea, tengo que sufrir, ser desechado, ser menospreciado, morir, pero tranquilo, al tercer día resucitaré. Pensemos en esto, coloquémonos en ese momento histórico, coloquémonos en las sandalias de los discípulos. Pensemos desde esa perspectiva. Era la primera vez que escuchaban de su muerte. O sea, era la primera vez que Él los reúne y les dice, ¿saben qué? Yo no soy ese rey que ustedes piensan. Yo tengo que morir, ser desechado, ser despreciado, ser menospreciado, ir a una cruz, morir y al tercer día resucitar. ¿Qué podían pensar? Yo me pregunto qué pensó Judas, porque Judas era uno de los más interesados. Judas, al ser un celote, un guerrillero, él lo que buscaba era un líder así, alguien que por fin se levantara contra el imperio. Y Judas, para las que sea, papá, yo necesitaba, este es el man que necesitamos. Y cuando Jesús les dice, no, que yo no soy ese, yo no me voy a levantar contra ningún imperio porque es que mi reino no es de este mundo. Y la libertad que Dios quiere traer a Israel no es esa libertad, sino una libertad de la esclavitud espiritual. ¿Será que desde ahí Judas se comenzó a desanimar y el diablo empezó a trabajar en él y a decirle, este no es, entrégalo, sácale platica, aprovecha este negocio porque este tampoco es? Mire, lo interesante, estoy especulando, es que nadie dijo nada, excepto uno. ¿Quién creen ustedes? ¿Quién creen ustedes que se atrevió a romper el silencio? ¿Quién tenía el carácter ahí para siempre meterse? Pedrito. El hombre no le queda callado a nadie. Cuando Jesús caminó sobre el mar, ¡ay, eres tú! Bueno, entonces manda pues que yo va. O sea, Pedro era aletoso. El hombre no dejaba, el hombre era de los impulsivos, de lo que el man era así. Y el Señor lo conocía. Es más, lo conocía tanto que lo llamó porque él necesitaba a alguien así en el equipo. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer con él. Pedro rompió el silencio. Y aquí llegó a la segunda escena que la he titulado Pedro, ¿instrumento de Dios o del diablo? Pedro, ¿instrumento de Dios o del diablo? Versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, que no se puede quedar quieto, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro le tomó aparte. Cuando el Señor acaba la enseñanza, Pedro llega y se hace aparte y dice, Señor, necesito decirle una cosita, venga. Preocupe que no es para eso, venga. Y dice la Biblia que empezó a reconvenir. Mire, la palabra reconvenir, de hecho muchas de sus traducciones la traducen como y empezó a reprenderle. La traduce. La Reina Valera es más como que bueno, no, cuidemos un poquito a Pedro, no sé, como que usemos un lenguaje más sofisticado. Pero no, literalmente la palabra original es la misma palabra que Jesús usaba para reprender a los demonios.
Es porque reconvenirle es como empezó a hablar con él, a decirle, Señor. No. Pedro no empezó a dialogar con él. Pedro empezó a reprender a Jesús. Porque la misma palabra que se utiliza que Jesús usaba para reprender a los demonios. Pedro lo llamó aparte y lo empezó a reprender. Y digo, ¿cómo así, Señor? ¿Qué es esa charla que acabamos de tener? ¿Usted no se dio cuenta de lo que acaba de hacer? Mató todas las expectativas que teníamos en usted. Ahora, ¿quién lo va a seguir? Ya todos se fueron, quedamos nosotros. Y también, usted no sienta a padecer esas cosas. Señor, ¿cómo le ocurre que usted tiene que morir y padecer? No, Señor. No, venga, habrá otra manera de hacer las cosas. Pedro empezó a reprenderlo. Como cuando uno está en una reunión y uno, voy a usar una palabra que usan mucho los jóvenes, la embarra. ¿Le ha pasado? Una vez está ahí en medio de la recocha, uno ¡pum! Suelta algo y ahí mismo la esposa llega y le dice y uno, voy al baño ya. Y empieza la esposa. ¿Usted cómo le ocurre decir eso? ¿Usted no vio lo que hizo? Usted es que, ¿cómo por Dios, cómo por favor se le ocurrió decir eso delante de esa gente? Algo así fue lo que hizo Pedro. Empezó a reprender a Jesús por sus palabras. Ahora, Pedro está asumiendo una posición incorrecta por la ignorancia de su corazón. Está actuando con arrogancia frente al Señor. ¿Quién es Pedro para poner en tela de juicio los planes de Dios diseñados antes de la fundación del mundo? O sea, es que uno dice, ay, Pedro tan lindo, además que le dijo, no, Señor, no, Pedro en su arrogancia lo que está haciendo es colocar en tela de juicio el plan de salvación diseñado por un Dios perfectamente sabio antes de la fundación del mundo. Pedro está pecando en su arrogancia por su ignorancia. Pedro era ese tipo de personas que decía, es que yo no me quedo con nada, es que yo no tengo pelos en la lengua, es que yo lo que tengo que decir lo digo. ¿Será Pedro? Sí. Yo expreso todo lo que siento porque es que yo no tengo pelo en la lengua. Y no importa el que sea, yo lo digo. Y así era Pedro. Ahora, tal vez hasta con una actitud hasta sana. Tal vez Pedro quería cuidar a Jesús de su locura, entre comillas. Tal vez para él era una actitud correcta. Pero Pedro pecó por ignorancia y por arrogancia. Al ser una persona que decía todo lo que sentía, había momentos en que era un instrumento de Dios. Como cuando el Señor dijo, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Pedro, yo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro. 5 minutos antes el pastor Andrés lo predicó. Bien, Pedro, gloria a Dios, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eres un instrumento de Dios. Y 5 minutos después, pero Jesús volviéndose y mirándolo a los ojos, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro también, diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es interesante porque Pedro lo llama aparte y lo reprende en privado. Jesús lo saca frente a todos y lo reprende en público. Pedro bajó del cielo al infierno en pocos minutos. De que Jesús le dijera, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre, te usó el Espíritu Santo con poder sobre tu vida para decir esa declaración. Y minutos después le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro descendió del cielo a la tierra. Dejó de ser usado por el Espíritu Santo para ser usado por el espíritu del diablo. Jesús pudo discernir que detrás de la palabra de Pedro estaba Satanás hablando. ¿Saben? Ahí tienen una persona impulsiva que no sabe controlar sus emociones, que no sabe controlar sus palabras, que dice, yo no tengo pelos en la lengua. Que un día puede ser un instrumento de Dios y al día siguiente un instrumento del diablo. Que hoy puede hacer mucho beneficio y mañana mucho daño. Sale en verso, ¿no? Hermano, las personas impulsivas pueden hacer mucho bien, pero también mucho daño. Cuando no hay dominio propio en nuestra vida, podemos llegar a ser usados por el diablo. Pastor, pero usted no enseñó que Satanás no puede poseer un cristiano. Sí, Satanás no puede poseer un creyente, porque el Espíritu de Dios habita en él, pero sí lo puede influenciar y hasta lo puede usar. ¿Cómo le quedó el ojo?
Cuando no hay dominio propio, cuando somos impulsivos, somos como un barco a la deriva, llevado por las emociones de un lado para el otro, y en cualquier momento el diablo se monta y empieza a hacer lo que sea con el barco. No que lo posee, pero sí lo influencia. Entonces, pastor, ¿cómo así que yo no debo decir todo lo que siento? Si uno debe expresar sus sentimientos, porque Dios nos dio eso y hoy en día se habla mucho de eso, hay que expresar lo que uno siente porque estamos con nuestro derecho de expresión. Entonces, ¿yo no debo expresar lo que siento? No. O sea, sí, pero no. Usted debe tener sabiduría para saber el momento exacto para expresar lo que siente y lo que piensa. Entonces, ¿es malo no tener pelo en la lengua? Sí, es malo. Eso no es sinceridad. Hay gente que confunde eso y dice, es que soy sincero. No, usted es imprudente. Usted no es sincero, usted es imprudente, que es otra cosa muy diferente. Sabe decir lo que siente cuando es el momento preciso, porque es sincero y es prudente. Pero el que dice todo lo que siente y no le importa, eso se llama brutalismo, no sinceridad. Y no tener pelo en la lengua es del diablo, no de Dios. Debemos tener mucha sabiduría al expresar nuestros sentimientos. Hay momentos para hablar y hay momentos para callar y hay momentos para sufrir el oprobio, para sufrir callado por amor a los demás. Un ejemplo, la relación de pareja. ¿Cuánto necesitan para pelear? ¿Cuánto necesitan para pelear? 2. ¿Usted solo pelea? No. ¿Cómo va a pelear usted solo? No, uno solo no pelea. Están 2. Y en las relaciones de pareja, nosotros peleamos por muchas bobadas, porque son bobadas y es nuestro ego, es nuestra arrogancia. Mire, el consejo es, no se defienda. Si su pareja está enojada, que a veces las mujeres sufren cierto tipo de periodo, ¿no? En ciertas fechas, uno llega y están enojadas. Pero es que ¿quién dejó eso? Y si usted llega a defenderse, usted llega armado, y usted empieza a defenderse, se armó la pelea. ¿Por qué dejó usted las chanclas en el sofá y no en la cama? Se armó por eso, y llegan a un punto de, ¡entonces me separo! ¿Ve? ¿Por qué no mamá se separa? Porque dejaste la chancla allá en el sofá. O sea, es que no, venga. ¿Qué es tomar la cruz? No paguéis a nadie mal por mal, sino vence con lo malo o lo bueno. Métase ese versículo a la cabeza. Quédese callado. Déjela pelear sola. Yo sé que le va a decir, ¿y por qué no responde? ¿Y por qué no pelea? ¿Sí ves que? Porque el que busca pelea quiere que le pelee. No, simplemente, no, amor, qué pena, discúlpame. Tome su cruz, no se baje de la cruz. Habrá un momento cuando ella ya no esté enojada, que usted se siente con ella y le diga, amor, así cuando estén bien contentos, felices, ahí que uno está riendo, amor, ¿te acordás lo que me dijiste ayer de la chacla? Sí, me dolió mucho. Ya, o sea, ese es el momento. Sí, entonces ella le va a decir, ay amor, en serio, ay amor, perdóname, ya, se arregló. No se divorciaron por unas chanclas. Que uno ve las relaciones de pareja y los problemas son esos. Hermano, yo sé que algunos van a decir, pastor, ese texto es tan profundo para hacer esas aplicaciones tan sencillas. Simplemente, yo quisiera ver en Pedro haciendo cosas que uno no debería hacer como creyente. Porque Pedro desciende del cielo al infierno en pocos minutos. ¿Recuerdan? Señor, contigo voy donde sea, Padre. Si tengo que dar la vida, la doy, Señor, porque para eso estoy aquí. Soy tu amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Y al rato, no, yo además no lo conozco. No, oiga, yo te lo voy a conocer. Pedro era así. Pedro era así. Hermanos, la Biblia enseña que el que calla es sabio. Le voy a leer 3 proverbios rápidamente.
Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Cuando cierra los labios es tenido por prudente. El necio cuando calla pasa por sabio. ¿Tenés, no? Proverbios 17:28, ahora Proverbios 10:14. El sabio sabe callar. El tonto habla y habla y causa problemas. Uy, este está tenaz. El sabio sabe callar, el tonto habla y causa problemas cuando habla. Otro. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado para los que hablan mucho. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Pocas palabras, aprenda a quedarse callado. Hay momentos para hablar y hay momentos donde usted lo menos que debe hacer es hablar. La Biblia dice: la palabra áspera hace subir el furor, pero la palabra blanda aplaca la ira. Aprenda a aplacar la ira. No se baje de la cruz, aunque quiera bajarse. ¿Dónde está? Ahorita sí volvamos a lo trascendental del texto. Para mí esto era muy importante, pero realmente el texto gira en asuntos más trascendentales que esto. ¿Dónde está el veneno de las palabras de Pedro? Que no sabemos cuál fue la conversación, pero Jesús con su respuesta sí nos dice y nos deja ver claramente dónde estaba el problema de Pedro por el que fue usado por el diablo. Por favor, miren el versículo, dice: quítate delante de mí, Satanás. Jesús vio a Satanás allí, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás, quien lo tentó en el monte y le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adoras, no necesitas ir a la cruz, todos los reinos te daré. Ahora le hace la misma propuesta en la persona de Pedro y le dice: ¿cómo vas a ir a la cruz si tú puedes ser rey y tener todos estos reinos sin necesidad de cruz? Mira a toda la gente que te sigue. Jesús pudo discernir la misma tentación de Satanás a través de la vida de Pedro en estos momentos. Porque no pones la mira, Pedro, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese es Pedro. La mente de Pedro no podía entender el plan de Dios. Él estaba obsesionado con que Jesús fuera el líder que lo liberaría de la opresión romana. Pedro tenía su mirada en su comodidad, en su libertad, en el bienestar de él y su familia, en la libertad del imperio romano, en el bienestar aquí y ahora. Además, Pedro sabía que si Jesús sufría, ellos tendrían que sufrir con él. Y Pedro no quería aceptar eso. Ellos querían de todo menos eso. Jesús empieza a revelarles el verdadero propósito a través de esta conversación de su vida, de su muerte y de su resurrección. La mente de Pedro aún, hermano, era una mente, quiero que entienda esto, la mente de Pedro era una mente que no había sido abierta por el Espíritu Santo. Sobre ellos no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había muerto. Él les dijo en una conversación: me tengo que ir, pero es necesario que me vaya para enviarles el Espíritu Santo. Jesús sabía que cuando el Espíritu viniera, la mente de ellos, la comprensión de ellos cambiaría. Jesús les dice: les enviaré el Espíritu Santo, Él les hará entender todas las cosas. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará, Él los guiará a toda verdad, hablará de lo mío, tomará de lo mío y se los hará saber, dice Jesús. Jesús sabía que en este momento la mente de Pedro era una confusión. Mire, yo puedo entender eso. ¿De qué manera lo puedo entender? Yo recuerdo cuando a mí me llevaban de pequeño a la iglesia. A mí me llevaban de niño a la iglesia cristiana. Bueno, hubo un tiempo donde no seguimos yendo porque no éramos cristianos, me llevaban de niño. Y yo crecí con toda esa información, con todo lo que me enseñaron en la vida cristiana, de niño. Yo recuerdo que cuando era adolescente, hace como 5 años atrás, yo recuerdo que ese periodo que no era cristiano, yo tenía información espiritual y quería hacer cosas, pero no podía. No sé cómo hacerlo entender. Era una confusión entre yo quiero buscar a Dios, pero tengo otros planes también en mi mente. Entonces, había información espiritual, pero habían unas expectativas diferentes con la vida. Pero cuando yo me convierto, toda la información que yo recibía espiritual, aún las cosas que de niño recibí, es como si tuvieran luz, iluminación para mi vida.
De esa manera, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, todo lo que Jesús les habló por esos 3 años, la muerte del Señor Jesús empezó a tener sentido. No tenía sentido porque aun cuando Él murió, ellos no habían entendido nada, porque todos se fueron otra vez a su pesca y se apartaron. Y de camino a Maús, cuando el Señor los ve, ellos están tristes, aplacados. Y el Señor les dijo: necios y tardos de corazón, y dice que les abre el entendimiento para que puedan entender las Escrituras. Entonces, no había una mente renovada por el Espíritu Santo. Pero el Señor sabía que cuando el Espíritu Santo viniera, las cosas iban a cambiar. Y después de que el Espíritu Santo viene, tenemos un Pedro diferente. ¿O no? Tenemos un Pedro con denuedo, con sabiduría, con inteligencia, con poder. Ya no un Pedro que reaccionaba emotivamente, sino un Pedro que reaccionaba por el poder del Espíritu. Ya no un Pedro que protegía su vida, como cuando dijo: yo a ese no lo conozco, sino un Pedro que cuando lo llevaron al Sanedrín y le dijeron: les prohibimos predicar más en el nombre de Cristo o los matamos, Pedro dijo: pues mátenme, porque es necesario que obedezca a Dios antes que ustedes. Entendió de qué se trata el Evangelio. Un hombre renovado, un carácter transformado, una vida transformada por el poder de Dios. Hermano, esto me da a entender que un verdadero creyente que ha nacido de nuevo, sobre quien ha venido el Espíritu Santo, debe aprender a tener una mente, unas emociones y una lengua controlada por el Espíritu Santo. O sea que eso de que yo no tengo pelos en la lengua no es de Dios, es del diablo. Para poder ser útiles en el reino de Dios necesitamos tener una mente y un corazón, unas emociones controladas por el Espíritu Santo. Necesitamos tener un entendimiento del plan de Dios revelado en su palabra para no caer en el error en que cayó Pedro y terminar siendo usados por el diablo. Yo escribí algo aquí que quisiera leérselos. Para que tu boca no hable necedades, tus emociones deben estar controladas por el Espíritu Santo. Y para que tus emociones sean controladas por el Espíritu Santo, tu mente debe estar saturada de la palabra de Dios y de un deseo de obedecer esa palabra. Porque cuando tu mente está saturada de la palabra de Dios y de un deseo por obedecerla, tú no reaccionas impulsivamente. Porque cuando tú quieres bajarte de la cruz y reaccionar, te llega el texto: no pagues a nadie mal por mal, sino vence con lo bueno o lo malo. Ok, voy a honrar a Dios. Porque cuando estás discutiendo tal vez con tu esposa, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ok, amor, perdóname. Entonces hay un control. Cuando hay una mente saturada por la palabra del Espíritu y hay un deseo por obedecer esa palabra, hay un control del Espíritu Santo operando en nuestra vida, en nuestras emociones y en nuestras palabras. Hermano, y esto me lleva a la última escena del texto: la demanda de Jesús para todos los creyentes. Y yo pienso que este es el clímax del texto en el cual Jesús quería enfocarse con la reprensión de Pedro. Porque miren sus palabras, versículo 34: y llamando a la gente, es interesante, ahora llama a la gente y a sus discípulos, les dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ser cristiano es tomar la cruz. No hay cristianismo sin cruz, no lo hay. Ser cristiano es tomar la cruz, es cargar la cruz a toda hora, en todo momento. Y la gente entendía eso porque la gente sabía lo que significaba la cruz. La gente sabía que Jesús les estaba hablando de morir a sí mismo. Bueno, tal vez ellos entendían el contexto de la cruz, pero no lo que espiritualmente el Señor quería hablar. Nosotros sí podemos entenderlo. Cargar la cruz no es tomar una cruz de madera como esta. Cargar la cruz es morir a sí mismo, es renunciar a sí mismo, es renunciar a su vida, es renunciar a todo lo que soy para vivir para la gloria de Dios. Cada creyente debe cargar su cruz mientras viva sobre esta tierra. Y escucha esto: nunca podrás liberarte de ella. Nunca, mientras vivas sobre esta tierra.
Ser cristiano se trata de morir a uno mismo para vivir para Dios. ¿Recuerdan? Hace 8 días el pastor Andrés hizo una pregunta y dijo: ¿quién es Cristo para ti? Y la respuesta debe ser: aquel por quien estoy dispuesto a entregarlo todo. Si Cristo es un argumento teológico en tu vida, tú no tienes idea de quién es Cristo. Si solamente es un argumento teológico y no eres capaz de dar todo por Cristo, tú no has entendido realmente quién debe ser Cristo. Cristo para el creyente es aquel por el cual estamos dispuestos a entregarlo todo, a tomar nuestra cruz todos los días, a negarnos a nosotros mismos y a vivir para su gloria. Pablo lo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué quiso decir Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es el deseo de Dios que sea Cristo viviendo a través de mí, Cristo gobernando mi mente, Cristo gobernando mis emociones, Cristo gobernando mis actitudes, Cristo gobernando mis acciones, Cristo tomando el control de lo que soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Para qué? Para que lo que ahora viva en la carne lo viva en la fe en el Hijo de Dios. Para que toda mi vida sea una vida que viva, que gire en torno a la gloria de Dios. Ya vivo por la fe en el Hijo de Dios, para agradar al Hijo de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Antes de hablar, antes de reaccionar, recuerda: ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y lo que tú hagas honrará a Cristo o deshonrará a Cristo. Y lo que tú hagas o digas será un instrumento de Dios para bendición o será un instrumento del diablo para deshonra de la gloria de Dios. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué vivimos de esta manera? ¿Por qué vivimos tomando nuestra cruz todos los días? Porque Pablo mismo dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo hacemos en respuesta a su amor. ¿Por qué los cristianos cargamos la cruz? ¿Por qué cargamos nuestra cruz? ¿Saben por qué? Por amor a aquel que dio su vida en una cruz por nosotros. Es una respuesta a su amor. Su amor nos debe cautivar, nos debe anonadar, nos debe traspasar el alma. Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe, debe traspasarnos profundamente. Que podamos decir: ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo viva en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, quiero cargar mi cruz por amor a Él. Y cuando tú lo haces por amor a Él, esto no es un peso, esto es un deleite. Hay muchos cristianos que la obediencia a Dios es un peso, porque no lo hacen por amor a Cristo, lo hacen por guardar su reputación tal vez. Ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben? Yo reflexionando en esto me daba mucha tristeza de algo, y es que yo podría decir con mucha certeza que gran parte del evangelio moderno que se predica está siendo inspirado por el mismo espíritu que escuchó Pedro. El evangelio sin cruz, el evangelio centrado en mi bienestar, en mi prosperidad, en mis metas. ¿Te has visto que eso es lo que hoy en día se predica? Busque al Señor para que cumpla usted sus sueños. ¿Quiere cumplir sus metas? Venga a Cristo, Él lo hará feliz. Ese no es el mensaje de Jesús. Un evangelio centrado en uno mismo esa predicación nace inspirada por el mismo infierno. Ese evangelio de la prosperidad, ese evangelio antropocéntrico, es un evangelio falsificado, nacido en las mismas entrañas del infierno. Es un evangelio perfectamente acomodado a nuestra generación.
podría decir que el diablo es excelente mercadólogo. Es un evangelio perfectamente acomodado a nuestra generación, porque estamos en la generación del bienestar y el placer. ¿O no? ¿Cuáles son los negocios, los comerciantes que hay aquí? ¿Cuáles son los negocios que más plata dan hoy en día? Se los voy a enumerar. El spa, la peluquería, el gimnasio, la tienda de belleza, la nutrición light. Y yo no estoy satanizando, y ustedes saben que no, porque inclusive a mí me gusta eso. Yo voy a mi gimnasio, yo trato de comer saludable, pero no endioso esos temas. Sé que son parte de la responsabilidad del creyente, vivir de manera saludable y comer de manera saludable. Pero estamos en una generación que ha endiosado su físico, que ha endiosado su bienestar, que busca solamente ser feliz y estar bien. Entonces es un evangelio que encaja perfectamente en esta generación. Eso se llama mercadeo. Es un evangelio bien diseñado en el infierno para que la gente pueda caer en él. Es un evangelio sin cruz, donde puedes ser creyente sin cargar tu cruz. Y eso es muy peligroso, porque Jesús mismo dice, versículo 35, para que vayamos terminando: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Quien no muera a sí mismo, nunca podrá ser salvo. O mejor, dicho de esta manera, quien realmente es salvo está decidido a morir a sí mismo. Esa es la señal, una de las señales de que alguien es salvo. Ha decidido tomar su cruz y crucificarse juntamente con Cristo. Ahora entienda esto: la cruz para el mundo es sinónimo de esclavitud. Ay, esos cristianos que a toda hora reprimidos, que yo no hago esto, que yo no voy a esto, que yo no tomo, que yo no... Para el mundo, el tomar la cruz, los cristianos con hasta vos, ellos lo ofenden y no dicen nada. Los cristianos, para el mundo la cruz es sinónimo de locura, de esclavitud. Pero para el creyente la cruz es símbolo de libertad. Porque es la cruz, cuando tú subes a la cruz, que te libras del peor enemigo que tú tienes, que eres tú mismo. Donde Dios libra tu yo de tu yo. Donde Dios te libra de tu yo pecador, de tu arrogancia, de tu altivez, de tu enemistad con Dios. Es la cruz la que te da vida, es la cruz la que te liberta, es la cruz la que produce verdadera libertad, te libra de la esclavitud, del pecado y del mundo. Por eso Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El tomar nuestra cruz nos hace felices, llenos de gozo, de paz, de vida, de libertad. Por eso Jesús dijo: el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Conclusión: Jesús termina diciendo que concentrémonos en esto. Mire cómo Jesús termina su mensaje. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Qué difíciles palabras para una generación como la nuestra. Si fue difícil para esa generación que Jesús llamó, esta generación adúltera y pecadora, ¿cómo hubiera llamado a la nuestra? Sí, es un mensaje difícil para una generación materialista y enfocada en su bienestar y en su satisfacción. ¿Qué provecho tiene el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermano, es el negocio más tonto que una persona puede hacer. Supongamos que alguien se gane todo el mundo. Se gane todo el mundo, es decir, tenga todo el dinero del mundo, la fama del mundo, sea el rey del mundo durante sus 70, 80 años. Y cuando muere, ese rey del mundo va a pasar una eternidad por los siglos de los siglos de los siglos en el infierno.
Es un negocio tonto. ¿De qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo si perdiere su alma? ¿De qué le sirve? Dice Jesús. Hermano, es preferible tomar la cruz todos los años necesarios de la vida y gozar no solo de la libertad que la cruz nos da en la tierra, sino gozar de la presencia de Dios en el reino de los cielos por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. ¿Qué persigues tú en la vida? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta más intensa? Ay, pastor, yo deseo prosperar, ser alguien en la vida, porque en aquí y en la hora, bueno, estás mal. No quiere decir que esté mal que quieras prosperar, pues chévere. Pero si esa es tu meta, si tú te enfocas en asuntos terrenales, tú estás siendo necio. Como el que Jesús le está hablando, como el hombre de la parábola. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y qué va a hacer de todo lo que tienes? El negocio al que Dios nos llama, que no es negocio, es a que demos toda nuestra vida por el reino de Dios y su justicia. Es que entreguemos todo nuestro ser para vivir para la gloria de Dios. Ahora, el cristianismo va a exigir una vida de abnegación, una vida de disciplina en este mundo. Sí, te la va a exigir, porque ser cristiano es eso precisamente. Y no es fácil. Y aunque muchos no lo quieran asumir, no hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin cruz. Debes tomarla todos los días. Y si tú estás en esta noche por primera vez y tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te digo, decide tomar tu cruz, decide seguir a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu maldad, de que has ofendido a Dios toda la vida, cae de rodillas y dile: Dios, perdona mi maldad, quiero vivir para tu gloria, quiero tomar tu cruz. Tú me puedes decir: pastor, eso es muy difícil, no puedo. Claro que no podés, en tu fuerza no vas a poder hacerlo, es más difícil de lo que crees. Por eso necesitas a Cristo en tu vida, por eso necesitas un Salvador, un libertador que te libre de ti mismo, que te libre de tu orgullo, de tu arrogancia, de tu pecado, para que puedas vivir para la gloria de Dios y montarte en esa cruz con gozo y satisfacción. Cristo es nuestra verdadera libertad. Isaías dijo: varón de dolores, experimentado en quebranto, y termina diciendo que por sus llagas fuimos nosotros curados. Nuestra alma, nuestro corazón fue sano, volvió a una comunión con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Hermanos, que podamos vivir una vida llena de amor para su gloria, y ese amor se manifiesta en obediencia y en que vamos a tomar esa cruz todos los días y a seguirle. Que Cristo viva a través de nosotros.